Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Apocalipsis capítulo 21, un capítulo maravilloso donde se cumplen muchas de las promesas que muchos estamos esperando, ¿verdad? Pero bueno, antes de empezar nuestra recopilación, sabemos que necesitamos de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos un día más de ti, de tu amor, de tus bendiciones, Padre. Gracias por estar a nuestro lado, siempre guiándonos, ayudándonos. También te pedimos, Padre, que nos perdones por nuestros pecados, por nuestros tropiezos. Perdónanos y guíanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos para poder permanecer fuertes, firmes a tu lado, sirviéndote, Padre, haciendo tu voluntad. Gracias por permitirnos seguir aprendiendo de tu palabra para poder conocerte un poco más, para poder saber realmente las cosas que te agradan y las cosas que te desagradan, Padre, porque no queremos hacer ni guiarnos por las cosas de este mundo, sino por lo que tu palabra nos dice. Guíanos también con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y llevarla a nuestra vida diaria a la práctica. Valorar todo lo que haces por nosotros, Padre, lo que has hecho, lo que haces y lo que harás también. Gracias por tu infinito amor y te pedimos todo esto y que nos libres de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que sin Él nada de esto sería posible, Padre. Amén. Muy cierto. Sin, sin Jesús, nada de lo que vamos a vivir más adelante sería posible. Si Jesús hubiera fallado, si Jesús no hubiera permanecido firme. Pero gracias a Dios que Jesús nos mostró el amor infinito que tiene por el Padre y el amor que tiene por nosotros. Nos enseñó a que sí es posible permanecer firmes, a que sí es posible llegar a ser perfectos, si lo deseamos de corazón, si nos basamos de acuerdo a sus enseñanzas, a su guía, a lo que Jesús nos enseña. Entonces, bueno, en este capítulo empecemos del comienzo. Juan nos dice, vi una nueva tierra, sin mares y un cielo nuevo, porque la tierra y el cielo que conocemos desaparecieron. El cielo y la tierra que conocemos ya no será como lo conocemos, sino será como un paraíso, será maravilloso. Si ustedes se acuerdan, cuando empezamos a leer nuestra Biblia en Génesis, Dios creó el cielo, la tierra, creó los animales, la vegetación, ¿verdad? Lo creó todo, creó un paraíso maravilloso donde nosotros pudiéramos estar y vivir en paz. Pero luego llegó Satanás y con sus mentiras hizo que Eva y Adán desobedecieran a Dios y el pecado entró en nosotros y la muerte entró en nosotros. Pero ese deseo que nuestro Padre tenía desde un comienzo no se ha ido. Él desea que las cosas sigan como Él había pensado en un momento, y así será. Por eso en este momento ya el cielo como nosotros lo conocemos o la tierra como la conocemos ya no será más, sino será como un paraíso, ¿verdad? Porque dice, yo Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, esta nueva Jerusalén santa que llegará del cielo, dice, yo Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de donde estaba Dios. Tenía la apariencia gloriosa y bella de una novia en noche de boda. Como sabemos, esta gran ciudad nueva, la nueva Jerusalén, que luego más adelante nos va a especificar cómo es, bajará del cielo, ¿verdad? Y esta viene a ser, entre comillas, la novia del Cordero, pero no es en sí
las murallas ni el piso la que va a ser novia, sino los integrantes de los que van a estar ahí, de los que van a vivir ahí, que como sabemos son los 144,000 escogidos, los 144,000 sellados, ¿verdad? Que serán, eh, que serán sacerdotes y que estarán y reinarán junto con Cristo Jesús y con Dios. Entonces ellos sabemos que son la novia, ¿verdad? Los que están dentro de esta maravillosa ciudad santa, la nueva Jerusalén. Oí entonces que una potente voz gritaba desde el trono: la casa de Dios está ahora entre los hombres, y Él será su Dios. La casa de Dios estará ahora aquí, en la tierra, no en la manera que la conocemos, sino será mucho mejor, como Dios deseaba que sea desde un comienzo. Entonces, la casa de Dios estará ahora entre nosotros y Él será su Dios. Él seguirá siendo nuestro Dios, nuestro único Dios verdadero. Él les enjuagará las lágrimas y no habrá muerte ni llanto, ni clamor ni dolor, porque estos pertenecen al pasado. Y esta es parte de las promesas que tenemos acá, que hemos leído en la Biblia, donde dice: llegará el tiempo donde las lágrimas ya no serán más, el dolor ya no será más, ni la muerte será más. Ese momento ya había llegado. Ese momento era el que estaba viviendo Juan, el que nos estaba diciendo lo que iba a suceder. Qué maravilloso, ¿verdad? Y eso es algo que debemos atesorarlo, guardarlo aquí, esperar en ese momento donde podremos vivir en paz, donde ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más sufrimiento. Por fin vamos a poder vivir en paz, amando a nuestro único Dios verdadero y haciendo su voluntad. Por fin ya no vamos a ver que nadie más sufre ni nadie más llore, porque si algo sucede, Él mismo nos enjuagará las lágrimas. ¡Qué maravillosa bendición! Solo tenemos que hacer su voluntad, solo tenemos que permanecer firmes hasta el final, haciendo lo que Él nos dice, no haciendo lo que el mundo nos enseña o dice, sino haciendo las cosas en la manera que Él nos enseña en la Biblia, la manera que Jesús nos mostró con sus acciones cuando Él estaba aquí. Esa es la manera que debemos hacer para poder llegar luego a este momento tan glorioso y maravilloso que muchos esperamos estar. Entonces dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Luego me dijo: escribe lo que te voy a dictar, porque lo que te digo es digno de crédito y verdadero. Hecho está, dijo. Yo soy la A y la Z, el principio y el fin. ¿Quién es el que estaba hablando? ¿Quién es el que le dijo a Juan que escriba? Como sabemos, aquí claramente está, dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Todo lo que es malo, nuestro Padre lo transforma en bueno. Y Él hace todas las cosas nuevas, como pasó en un principio, cuando no existía nada. Él creó todo nuevo. Pues ahora, después de tanta catástrofe, tantas guerras, pues ahora todo nuestro Padre lo vuelve a crear nuevo. ¿Quién es? Como les acabo de decir, nuestro Padre, ¿verdad? ¿Quién es la A y la Z?
el alfa y el omega, el principio y el fin, pues nuestro Padre Jehová, Él es el que estaba en el trono, Él es el que hace todas las cosas nuevas, Él es el que crea, Él es el que da vida, y Él es la A y la Z. Luego dice, al sediento le daré a beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. ¿A qué se refiere esto Jehová cuando dice al sediento? Aquel que se da cuenta de su necesidad espiritual, aquel que necesita llenarse del Espíritu Santo, de llenarse de esa agua de vida. Aquellos que sabemos que necesitamos de Dios para vivir. Aquellos que nos damos cuenta de nuestras necesidades espirituales. Entonces, aquellos que se dan cuenta que tienen sed, aquellos que se dan cuenta de su necesidad espiritual, les daré de beber gratuitamente el manantial del agua de vida. Los llenará de vida, nos llenará de su espiritualidad. Gracias a Él, nada nos faltará. Y esto sucede también ahora. Si nosotros nos damos cuenta que tenemos necesidades espirituales, porque todo el tiempo necesitamos de Él. Sin Él no somos nada. Entonces es importante darnos cuenta que en este mundo lo más importante es hacer la voluntad del Padre. Es permanecer firmes, es aprender de Él, es llenar nuestra parte espiritual. Porque cuando tenemos a nuestro Padre con nosotros, cuando sabemos que Jesús está con nosotros, pues sabemos que lo tenemos todo, que no necesitamos absolutamente de nada. Y esa es la verdadera felicidad, esa es la verdadera paz. La paz que muchas personas tratan de encontrar llenándose de lujos, de riqueza, llenándose de poder, llenándose de idolatría, llenándose de vanidad, de lujuria, de egoísmo, llenándose de las drogas, la borrachera, las parrandas, los juegos de azar, la brujería, la hechicería. Tratan de llenarse con esas cosas, ese vacío que sienten. Pero lo único que están logrando es apartarse de Dios y sentirse aún más vacíos, más depresivos, más solos. Porque esas son las cosas de este mundo y las cosas de este mundo no nos llenan, no nos da la tranquilidad. Lo único que nos da la paz espiritual que llena ese vacío y que nos hace sentir completos es el amor de nuestro Padre, es el amor de Jesús. Es cuando vivimos nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña. Entonces es importante empezar a vivir nuestra vida en la manera que Jesús nos dice, que ya sabemos todos y lo he repetido miles de veces, que es basado en el amor. Pensar más en dar que en recibir. Pensar más en el bien común que en el de nosotros mismos. Porque en el de nosotros ya nuestro Padre se encarga. Enseñar a las personas lo importante que es amar a Dios en la manera que Él nos pide que lo hagamos. En una manera fiel, en la manera que Él nos pide. No en la que nosotros deseamos o queremos. Porque si no, eso no agrada al Padre. Es como nosotros, como mamás, ¿no? Mamá, ¿qué te gustaría, no sé, para el Día de la Madre? ¿Cómo quisiera que sea? O ¿cómo te gustaría que haga las cosas el día que ya no estés en este mundo? Quizás, ¿cómo te gustaría que sea tu entierro? O qué sé yo. Entonces la mamá va a decir, bueno, en mi cumpleaños me gustaría que primero que esté mi familia,
que estemos juntos, que es lo más importante, o que me demuestren su amor estando conmigo. O el día que me vaya, quizás simplemente pensando en que voy a estar bien, en que me iré, pero que voy a estar bien, y que sepan que más adelante Jesús nos va a resucitar. Entonces esa es la manera en que yo deseo que ustedes me recuerden y que estén tranquilos, que no se preocupen de mí. Entonces uno les dice más o menos. Igualmente nuestro Padre nos dice cómo debemos quererlo, cómo debemos adorarlo, cómo debemos comportarnos. Él nos dice. Entonces, ¿de qué vale que yo voy a hacer las cosas a mi manera si mi Padre me está diciendo que es otra? Mi mamá me dice que no debo de preocuparme y me estoy preocupando y estoy llorando y estoy triste, entonces no estoy haciendo honor a lo que ella me está pidiendo, no estoy demostrando que realmente la amo. Cuando ella me pide que para su cumpleaños solo desea que esté a su lado, pues haré las cosas como ella me pide, porque yo sé que eso le va a agradar, que ella va a estar feliz de esa manera. Y lo que busco no es mi felicidad, sino la de mi madre. Si para ella solo el hecho de estar todos juntos es suficiente, pues que así sea. Nuestro Padre igual nos dice la manera que debemos amarlo, la manera que debemos comportarnos, que es amándolo sobre todas las cosas, poniendo los pensamientos de Él primero antes que el nuestro, poniendo los deseos de Él antes que el nuestro, que es lo que Él nos enseña. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, nada más. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amando, respetando, valorando. Esa es la manera de amar, no solamente con la boca, sino con nuestras acciones. Entonces, sabemos entonces que Dios nos dice que al sediento le dará de beber gratuitamente del manantial del agua de vida. Si tenemos la necesidad espiritual, pidamos, porque está escrito: quien pida, obtendrá; a quien toque, se le abrirá; quien busca, encontrará; y quien pida el Espíritu Santo se le dará. Entonces, si realmente deseamos hacerlo, oremos, pidamos y hagamos que nuestra relación cada día sea más estrecha con nuestro Padre. Y recordemos siempre que debemos hacer en la oración en el nombre de Cristo Jesús, porque esa es la manera que Jesús nos enseñó y esa es la manera que debemos hacerlo. Siempre que hagamos la oración, pidamos en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de su Hijo amado. El que venza, dice, heredará estas bendiciones y yo seré su Dios y él será mi hijo, dice, él será mi hijo. ¡Qué maravilloso! Escuchen bien. Nuestro Padre amado, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, omnipotente, nos dice que si permanecemos firmes hasta el final, nos llenará de estas bendiciones que estamos leyendo y que Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Él nos trata de hijos. Él nos ama como hijos y nos cuida como hijos. Por eso que hace todo lo posible para que nosotros lo amemos, nos acerquemos a Él, cambiemos nuestro rumbo. Pero Él no desea que lo hagamos obligados, sino que lo hagamos de corazón. Que realmente nosotros decidamos que de corazón queremos hacer su voluntad, que queremos realmente servirle y hacer las cosas en la manera que Él nos pide. Qué maravilloso realmente. Pero ¿qué pasa con aquellos que no escuchan?
¿Qué pasa con aquellos que no obedecen? Pues acá Dios mismo lo escribió, ¿verdad? Se lo dijo a Juan. Pero los cobardes, los que tienen miedo, no debemos nosotros ser cobardes jamás, porque no estamos solos. Tenemos a Dios de nuestro lado. Dios está con nosotros. Por lo tanto, el temor jamás debe estar con nosotros, porque quien nos pone esos temores, esos miedos, es Satanás. Es lo que él desea, que tengas miedo, que estés asustado, que seas cobarde, que no hagas nada. Pero nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que ser fuertes, valientes, porque no estamos solos. Nuestro Padre nos da esa fortaleza, porque sabemos que Él nos guía y Él está siempre con nosotros. Pero ¿qué pasa? Dice con los cobardes, los que se apartan de mis sendas, los que tienen miedo, los temerosos, los miedosos, los que no me son fieles, los corruptos, los asesinos, los inmorales, los que prefieren estar mirando a otras mujeres, los que sacan la vuelta a sus esposas, los enamorados que tienen 2 o 3 chicas, o que están con una chica y luego la dejan y la usan como si fuera un objeto, los que practican la brujería, la hechicería, los que van y leen las cartas, los que van y leen la coca, el arroz, el cigarro, los que dicen que van a decirte el futuro. El futuro está en las manos de nuestro Padre. Y mi vida está en sus manos. Y lo que mi Padre diga será. Y no necesitamos de saber lo que va a pasar. Basta con que nuestro Padre sepa y es suficiente. Porque a nuestro Padre no le agradan estas cosas. No le agradan las brujerías, las hechicerías, la cartomancia, el horóscopo, que el esto chino, que las figuras. No, estas cosas son cosas de este mundo que debemos desterrar. Si alguna vez lo hicimos, pues no lo volvamos a hacer. Simplemente porque a nuestro Padre no le agrada. Y si no le agrada, pues a nosotros tampoco. Y nosotros tampoco debemos hacer. Porque no queremos hacer algo que desagrade a nuestro Padre. No queremos hacer algo que corre en riesgo nuestra vida y que nos alejemos de Él. No lo deseamos. Porque una vez podemos decir, es solo un ratito, una vez. O esta es la última vez y no lo vuelvo a hacer. Y lo seguimos haciendo. Pues no. Simplemente oremos y pongamos nuestra vida en las manos de Dios y que nos dé la fortaleza para todos los días hacer su voluntad y no la nuestra. No deseamos saber lo que va a pasar mañana porque ni siquiera sé si mañana voy a tener vida. Lo que sé es que hoy tengo vida y hoy voy a hacer la voluntad del Padre. Hoy voy a seguir los pasos que Jesús nos marcó. Hoy voy a vivir mi vida aplicando las enseñanzas de Dios y lo que Jesús me enseñó. Y el mañana lo dejo en las manos de mi Padre y lo que Él decida será. Entonces, pobres de aquellos que practican la brujería, los que adoran ídolos, los que se necesitan amarrar una tira acá para decir que no le vaya a hacer mal el daño de ojo o que alguien le vaya a mirar mal o que necesito de una cruz para sentirme que estoy protegida o que necesito de una imagen para que no me pase nada o que necesito de un altar, de una virgen o de un santo para que no me pase nada. O sea que la virgen, el santo, ¿son más poderosos que Dios? Las figuras, las estatuas, ¿son más poderosas que Dios? Claro que no. Qué equivocados hemos estado tantos años. Y que muchas veces sin darnos cuenta,
hemos cometido idolatría, creyendo en tantas cosas falsas que nos enseña el mundo, la gente, muchas veces por desconocimiento de la verdad. Pero sabemos ahora que no necesitamos nada. Y es más, nuestro Padre nos dice que no debemos adorar ninguna imagen hecha por el hombre, ya sea de barro, de piedra, de marfil, de oro o de lo que sea. Ninguna imagen hecha por el hombre, ni de hombre, ni de nada que esté en el cielo, ni de nada que esté en la tierra, ni de nada que esté debajo del mar. Porque solo a Dios adorarás. Si alguna vez cometimos idolatría, pues ya no más. Llegó el momento de botar todo lo que nos haga sentir que estamos cometiendo alguna idolatría, porque eso no deseamos. Deseamos, no nos importe si alguien nos dice, oye, pero ya no vas a adorar a ese santito que siempre adorabas. No, porque ahora voy a hacer la voluntad del Padre. Y en la Biblia está escrito que a Él no le agrada que tengamos ídolos, que tengamos santos o figuras hechas por el hombre. Y a partir de ahora quiero hacer las cosas bien, en la manera que mi Padre me dice. Ya no voy a seguir más al mundo, sino voy a seguir lo que el Padre me enseña. Voy a hacer su voluntad. Y es más, eso sería un buen propósito, una buena oportunidad para ayudar a esa persona que nos pregunta eso y enseñarle en la Biblia en qué parte está y qué es lo que Dios nos enseña. Y quizás ayudarla también a ella a conocer la verdad, que es solo una, y está en la Biblia. Pues bien, entonces no a la práctica de la brujería, no a los que adoran ídolos y los mentirosos. Recuerda que si alguien miente, no se puede confiar. Alguien que miente, que engaña, que traiciona, no se puede confiar. Por eso es que el padre de las mentiras es Satanás. Y nosotros no queremos parecernos en lo absoluto a él. Por lo tanto, Jehová también nos enseñó a no mentir. Y también sabemos que no hay tipos de mentiras, mentiritas blancas, mentiritas piadosas, una pequeña mentirita, no. Una mentira es una mentira y si empezamos a mentir una vez, se nos acostumbra y volvemos a mentir otra vez. Y a veces de una mentira pequeña nos lleva a hacer otra mentira y nos lleva a hacer otra mentira y otra mentira y al final nos llenamos de mentiras. Y en nosotros jamás debe haber una mentira. Nosotros debemos decir siempre la verdad. Porque eso es lo que Jesús nos enseñó, a jamás mentir, a ser leales con nosotros mismos, a ser francos con nosotros mismos y a ser leales y justos con los demás. Por lo tanto, la mentira no cabe en nosotros. Y me refiero a todo tipo de mentiras. Por ejemplo, si alguien llama y le digo a mi hijita, oye, dile que no estoy a la señora. ¿Qué le estoy enseñando a mi hija? A mentir. Entonces, ¿cómo después le puedo decir a ella que no mienta cuando yo lo estoy haciendo? Entonces, debemos tener mucho cuidado a no mentir y enseñar a nuestros hijos a no mentir. Jamás. Porque pobres de aquellos mentirosos, los asesinos, los miedosos, los cobardes, los infieles, los corruptos, los asesinos, los inmorales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos, los mentirosos, todos serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, de la cual ya no hay regreso. Morirán para siempre.
Entonces tengamos cuidado y pensemos a dónde queremos ir y qué queremos hacer con nuestras vidas, qué camino deseamos seguir. Y es momento de tomar decisión ahora. Porque cada vez que pasa, el tiempo es más corto y la llegada de Jesús es mucho más cerca. Entonces dice uno de los 7 ángeles que había derramado los frascos que contenían las 7 últimas plagas, vino y me dijo: ven y te presentaré a la novia, la esposa del Cordero. Que era justo lo que habíamos visto aquí en el comienzo. Cuando dice Juan, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de donde estaba Dios. Tenía la apariencia gloriosa y bella de una novia en noche de boda. Y esto es justamente lo que le enseña, ¿verdad? Le dice, ven y te presentaré a la novia. ¿Cómo es la nueva Jerusalén que llegará y estará aquí con nosotros? Me llevó en visión a la cumbre de un monte alto y desde ahí contemplé una maravillosa ciudad que bajaba del cielo delante de Dios. Era santa, la santa Jerusalén, llena de la gloria de Dios, resplandecía. Ahora, algunos dicen que no es una ciudad literalmente que baja del cielo, sino que es la parte espiritual que es la que baja del cielo, o que es la que llena a los habitantes de la tierra. Puede que sea así o puede que sea también literal, ¿verdad? Porque es lo que Juan nos dice. Entonces, llena de la gloria de Dios, resplandecía como piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, hecha de los más maravillosos materiales, ¿verdad? Sus murallas eran amplias y altas, dice, y 12 ángeles custodiaban sus 12 puertas. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Ya sabemos cuáles son las 12 tribus de Israel, ¿se acuerdan? De los 12 hijos de Jacob. Y sus nombres estaban ahí. Qué honor, ¿verdad? Qué honor. Había 3 puertas en el lado norte, 3 en el sur, 3 en el este y 3 en el oeste, y 12 piedras constituían los cimientos de la muralla, las 12 piedras como si fueran de las 12 tribus, ¿verdad? Y en cada una de ellas estaba escrito el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. ¡Wow! ¡Qué honor! ¡Qué maravilloso ver que los 12 discípulos puedan ver sus nombres ahí, ¿verdad? Porque después de haber recibido el Espíritu Santo y de haber llevado una vida como Jesús nos enseñó, enseñando a los demás el amor, ellos permanecieron firmes, fuertes hasta el final. Y al final lograrán obtener las bendiciones que Jesús en un momento les había ofrecido. Entonces los 12 nombres de los 12 discípulos del Cordero estaban escritos en cada una de estos cimientos, de estas piedras. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué honor. El ángel traía en la mano, dice, una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. La ciudad era completamente cuadrada, su largo era igual que el ancho y, para ser exacto, geométricamente era como un cubo, dice, porque su alto era exactamente igual al largo y el ancho, que era más o menos unos 200.000 kilómetros. ¡Wow! No, 2.200, perdón, 2.200 kilómetros. ¡Wow! Las paredes tenían un espesor de 64 metros. Y para esto, dice el ángel, obviamente tenía que utilizar las medidas humanas. La ciudad misma era de oro puro, transparente como el vidrio, que ningún ser humano, obviamente, podría hacer algo tan majestuoso y maravilloso como esta maravillosa ciudad. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Las murallas eran de jaspe y las 12 piedras de sus cimientos estaban adornadas con piedras preciosas, cada uno con diferentes tipos de piedra.
Y dice, no vi en ella templo. ¿Por qué? ¿Por qué no había un templo? Pues acá mismo nos dice Juan, porque en todas partes se adora al Dios Todopoderoso y al Cordero. En todas partes. No había necesidad de hacer un templo, porque en todas partes solo se adoraba al Dios Todopoderoso y al Cordero, a Jesús, su Hijo amado, a quien gracias a que permaneció firme hasta el final y murió y luego resucitó, nos da la oportunidad para renacer también nosotros de nuevo, hacer la voluntad del Padre, siguiendo el camino que Jesús nos mostró. Y claramente dice que no había templo, porque en todas partes se adora al Dios Todopoderoso y al Cordero también, a Jesús, a Jesucristo. No necesita que el sol ni la luna la alumbren. Ya no habrá más sol ni luna. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios y la del Cordero la iluminan. ¿Se acuerdan ustedes? Creo que todavía no hemos leído esta parte, pero quizás algunos ya lo saben. Que después que Moisés fue a recibir los 10 mandamientos que Dios le había dado, Moisés le pidió ver un poco de él, ¿verdad? Pero obviamente Jehová es tan poderoso que es imposible que alguien lo vea porque podría morir. Entonces solo le dejó ver una parte de él. Y esto hizo, y eso que Jehová le estaba cubriendo para que no vea todo, hizo que cuando él bajara llevando los 10 mandamientos, su cara estaba deslumbrante, iluminada, radiante, y todos se quedaban maravillados. Cuando bajaba del cerro era como una lucecita que iba bajando, como un sol que iba bajando. ¿Y qué era? Pues era parte de la gloria de Dios. Que la gente se quedó maravillada mirando a Moisés, que su madre le dijo, hijo, pareces un ángel. Entonces, imaginan, con esa gloria maravillosa, ¿quién necesita el sol y la luna, verdad? Entonces, Dios mismo y el Cordero son los que iluminarán, y donde no existirá la noche también. Dice, su luz iluminará a las naciones de la tierra, y los gobernantes del mundo le llevarán su gloria. Todos adorarán solo a Dios y al Cordero. Sus puertas jamás estarán cerradas, pues no se cierran de día, y ahí no existe la noche. La noche no será más. Todo el día será de día, y todo el día alabaremos a Dios y al Cordero. Y la gloria y la honra de las naciones irán a ella. No entrará en ella ningún inmoral ni ningún mentiroso, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que como sabemos, los que están escritos en el libro de la vida son los únicos que vivirán para siempre. Y es por eso es que debemos esforzarnos todos los días en ser mejores cristianos, en ser mejores seres humanos y en tratar de ser mejores hijos de Dios. Para esto tenemos a Jesús, que vive en nosotros, que nos guía y nos ayuda. Y también tenemos al Espíritu Santo. Así que solo debemos desearlo con todo nuestro corazón, orar a nuestro Padre, y que Él nos va a ayudar y nos va a guiar en el camino. Hasta aquí llegó nuestra recopilación y hacer la voluntad del Padre. Adiós.